¿Qué lugar ocupa Irán, la antigua Persia, en el Antiguo Testamento, en las profecías bíblicas de los tiempos que estamos viviendo? Para que veamos que las profecías no se cumplieron todas, ¿verdad? Como dice un disparate de otra teología bíblica que dice que ya todas las profecías se cumplieron y que todo ya es espiritualizado, etcétera, etcétera. Cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, yo le podría llamar la plataforma de todas las profecías bíblicas en los últimos tiempos, la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Rápidamente Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua inmensa que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de la estatua. Esto se encuentra en Daniel capítulo 2, del 37 al 45, los que lo quieran seguir, para no leerlo uno por uno. Lo estoy resumiendo todo. Entonces, esta estatua, Nabucodonosor manda que alguien la interprete. Y le habló a todos los astrólogos, a todos los brujos, a todos los hechiceros. Nadie pudo, total que Daniel tiene la intervención de la gracia de Dios con el jefe de los eunucos y le pide permiso que le diga al rey que por favor le dé tiempo para orar y él puede interpretarle al rey este sueño. Muy bien. Dios le revela a Daniel que esa estatua representan todos los imperios mundiales desde hace 2600 años, o sea, desde Babilonia hasta el octavo reino o imperio que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, que será el anticristo. Él será el octavo, porque a través de toda la historia han sido 6 imperios, el séptimo va a ser los 10 gobiernos del anticristo y el octavo va a ser el imperio final del anticristo. Muy bien. Entonces Dios le dice a Daniel, la cabeza de oro es Babilonia, el imperio babilónico, que actualmente, ¿qué naciones se encuentran en ese territorio geográfico? Apúntalo, Irak y Siria. O sea, ahora están divididos, pero ese territorio pertenecía en el Antiguo Testamento a la Babilonia o a la Mesopotamia famosa. Entonces vemos que Siria e Irak van a formar parte, porque lo vamos a ver al final de este sueño, van a formar parte del gobierno del anticristo. Ya tenemos 2 naciones que van a formar parte del gobierno del anticristo, Siria e Irak. La segunda parte de la estatua, que era la plata, le dice Dios a Daniel, vendrá un segundo imperio después de Babilonia, que la historia nos corrobora que fue, ¿quiénes? Los medos persas. Ellos conquistaron a los babilonios y se establecieron, que corresponde a Irán del siglo XXI. Repito, le cambió el nombre de Persia en 1935 a Irán. Luego tenemos a Grecia y luego tenemos las 2 piernas de la estatua que representan la división del Imperio Romano y los pies y los 10 dedos de la estatua que representan una ramificación que provendrá del antiguo Imperio Romano, que son las 2 piernas representadas por una en Occidente y otra en el Oriente, y de esos 10 dedos es la forma de la confederación de las 10 naciones que formará el anticristo, que se van a levantar primero un G10, ahorita hay un G7, en Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa no ha entrado al G7, etcétera, etcétera, Alemania, etcétera, etcétera, pero van a formar un G10 y cuando este G10 esté formado, de ahí saldrá el anticristo. Entonces, vemos que en este sueño una piedra no cortada con mano golpea los pies de la estatua. La piedra es Jesucristo. Y entonces dice claramente en el versículo, en Daniel capítulo 2, esto sí lo voy a leer literalmente como está escrito, dice el capítulo 2 de Daniel, a ver, aquí está. Muy bien, versículos del 44 al 45. La estatua que golpea los pies de la estatua, todos los imperios, el Babilonia, que es Irak, Siria, Medo-Persia, que es Irán, Grecia y todas las naciones del Imperio Romano, son derribadas. La piedra golpea los pies cuando venga Jesucristo en su segunda venida, dándonos a entender que si toda esta estatua se desmorona cuando la piedra golpea los pies, significa, qué importante, que todos estos imperios van a estar vigentes. Estas naciones van a estar vigentes en la segunda venida de Jesucristo. Y dice la Biblia, el versículo 24,
y en los días de estos reyes, o sea, los 10 dedos que representan los 10 gobiernos del anticristo, o los 10 cuernos del capítulo 7, el capítulo 13 y capítulo 17 del libro de Apocalipsis, son lo mismo. Los 10 dedos y los 10 cuernos en el Nuevo Testamento son exactamente lo mismo que completa el apóstol Juan en Apocalipsis. En los días de estos reyes, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios, escuchemos, ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En lo porvenir, que dice en el hebreo, ¿verdad? Ashar Asharit, y el sueño verdadero y fiel su interpretación. Aquí nos muestra claramente la Biblia que Irán va a formar parte del gobierno final del anticristo. Y lo queremos corroborar en Apocalipsis capítulo 13, en la bestia que sale del mar y que el apóstol Juan describe con 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que has visto es semejante a un leopardo. El leopardo, en Daniel capítulo 7, representa a el imperio griego. O sea, todo el cuerpo de la bestia, o sea, va a formar parte de las antiguas naciones que formaron en la división de la muerte de Alejandro el Magno, el imperio griego. Alejandro el Magno muere y se divide el imperio griego en Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Estas 4 naciones van a estar vigentes, unidas también al anticristo. Entonces ya tenemos Siria, tenemos Irak y tenemos a Turquía. Claramente a Egipto dice a Daniel 11, 40 al 45 que va a ser destruido por el anticristo, se va a enojar por alguna razón contra Egipto, pero va a dejar formar parte del gobierno del anticristo Egipto. Pero ya tenemos estas naciones muy claramente y sus pies como de oso. En Daniel 7, el oso representa, y no lo estoy interpretando yo, vea el capítulo 7 de Daniel, y ahí mismo dice al final quiénes son nuestros imperios. El oso representa a Irán, y la boca como de león, el león representa a Babilonia, o sea, a Irak. Juan, 600 años después que escribió Ezequiel, completa el cuadro, amplía el cuadro con más detalles para nosotros en el siglo XXI, como dice Apocalipsis, dichosos y felices los que leen y entienden las palabras del libro del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Así que esta es una explicación bíblica clara, ¿verdad?, indubitable, de una forma inequívoca, que Irán, pase lo que pase, va a sobrevivir. O se va a volver a armar, pero algo va a suceder, Irán no van a poderlo destruir, porque va a formar parte del imperio final del anticristo. Irán ha financiado desde que en el 2005 del siglo XXI, finalmente decidieron de que Gaza fuera independiente, que Israel se saliera, y entonces le entregaron a un gobierno llamado Al-Fatah, al presidente Mahmoud Abbas, que todavía es el presidente de Gaza, el gobierno de Gaza. Muy bien. Pasaron 2 años, 2005, sacaron a todos los judíos de Gaza. Israel dijo, ustedes independícense, ustedes gobiernen, sacaron todo. Israel había dejado gimnasios, había dejado edificios, había dejado clínicas, había dejado hospitales, y cuando salieron en el 2005 los judíos de Gaza, los palestinos quemaron absolutamente todo, pues dijeron, no queremos que nada huela a judío. Veamos la ideología para entender del odio del Islam hacia el Estado de Israel. Entonces en el 2007 forman un grupo militar llamado Hamas, que significa los violentos por la violencia. Y entonces Yasser Arafat se une para formar este grupo en Egipto, para entrenarlo, y se fueron a Irán. Y los ayatolás absorben a Hamas y forman la Guardia Revolucionaria de Irán, que es el otro grupo terrorista que ya está casi extinguido
y comienza Irán a invertir billones de dólares en Gaza. Pues ya vimos los más de 500 kilómetros de túneles que hicieron en lugar de gastarlo en comida y hospitales y clínicas para los palestinos, lo invirtieron en túneles con el propósito de hacer túneles y que algún día pudieran meterse a destruir el Estado de Israel. Entonces Israel comienza a descubrir esto, Hamas, Hezbollah, grupos terroristas, después vienen los Hutis en Yemen, en la península arábica, financiados también por Irán, y además viene Qatar, que Qatar se une a Irán y Qatar comienza a mandar billones de dólares, ¿a dónde creen? A la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts, a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Columbia en Nueva York, a Princeton, a Yale, a las principales para infiltrar Estados Unidos con la ideología islámica. Y así vemos que comienza este financiamiento por todo el Medio Oriente para poder tratar de controlar no solamente la ideología y imponer la religión del Islam y la ley Sharia, sino también que Estados Unidos fuera infiltrada, porque anteriormente todo casi Sudamérica, escuchen esto, fue infiltrado por Irán, principalmente algunos gobiernos como Chile, ¿verdad?, como Bolivia, que fueron infiltrados por los gobiernos de Irán, mezclándose con maestros universitarios, diciendo que venían a enseñar y por debajo del agua introducir y adoctrinar a la juventud con el Islam. Así que Irán es realmente una amenaza mundial que tenían que, de alguna forma, impedir que terminara la fabricación de las bombas atómicas. Para que podamos formarnos una idea más amplia de cuál es la manzana, cuál es el pastel que todas las naciones del mundo quieren, es el petróleo. Y como el petróleo se encuentra entre Arabia Saudita, entre Irak y entre Irán, entre estas tres naciones, casi el 70% de las reservas petroleras del mundo se encuentran ahí. Entonces a Europa no le conviene, ¿verdad?, que el Medio Oriente esté bajo el control del Islam. A Rusia tampoco le conviene, a China tampoco le conviene, a Estados Unidos tampoco le conviene. Y esta es la razón por la cual actualmente en el siglo XX vemos esta confrontación entre el Oriente y el Occidente. Ya Estados Unidos tiene que ir al Oriente a tratar de aplacar o impedir, porque también Estados Unidos se puede quedar sin petróleo, y ahora Europa también tiene que, como el canciller alemán hace 3 días, reconociendo que tiene que hacer algo, porque ya vieron de una forma tardía, desgraciadamente, el único que actuó fue Israel para proteger realmente el petróleo, que aunque no hay petróleo debajo de sus tierras de Israel, tal vez vayan a encontrarlo más tarde. Pero esto es increíble lo que está sucediendo. Pero el conflicto, la manzana de la discordia, el pastel es el petróleo, y todas las naciones, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, en la guerra famosa del Armagedón o la batalla del Armagedón, se reunirán en el Medio Oriente. ¿Por qué? Por la ambición, ¿verdad?, por querer controlar el petróleo y de alguna forma impedir que Israel tampoco forme parte de este tesoro negro, como ellos le llaman. Después de los ataques de los Hutis, ¿verdad?, de Yemen, el 9 de diciembre, las más grandes compañías navieras anunciaron que detendrían el comercio en el Mar Rojo, porque eso es otra cosa bíblica también. En Ezequiel capítulo 38, y esto ya viene, qué bueno que me acordé de esto, en Ezequiel capítulo 38 nosotros encontramos que también formando parte de los gobiernos del anticristo, aquí se describe una invasión del norte de Israel en contra de la nación de Israel, pero viene del norte la invasión. Y esto es importante porque se escribe otra vez a Persia, Ezequiel 38, versículo 5, que es Irán. O sea, corroborado por todos lados que Irán va a formar parte de la Tercera Guerra Mundial y se vendrá contra Israel. Cus y Fud, que son las naciones de Sudán y de Etiopía, que están junto al Mar Rojo. Así que esto es impresionante, ¿verdad? El Mar Rojo se encuentra en Arabia Saudita del lado oriental, y tenemos a Sudán y Etiopía del lado occidental. Entonces el Mar Rojo está controlado por los Hutis y ellos quieren bombardear cualquier barco que pueda estar atacando a Israel. Así que
Irán no solamente tiene el control del Golfo Pérsico, sino también del Mar Rojo, que también pasa por ahí un 30% casi el petróleo naviero. La compañía naviera de Suiza, la compañía naviera danesa, la compañía francesa y la compañía alemana, Hapag-Lloyd de Hamburgo, tienen intereses multimillonarios en el Mar Rojo. O sea, estamos en un punto que podemos de una forma concluir en la historia en la que ya ninguna nación puede aislarse de las demás. Esto fue lo que ya Trump acaba de descubrir. Vamos a hacer América grande otra vez, Estados Unidos, mátense, hagan lo que quieran. Ya descubrió que no se puede. Tenemos que intervenir, Europa tiene que intervenir, Estados Unidos tiene que intervenir, Canadá tiene que, Europa, todo, China, Rusia, todos los intereses económicos y políticos en el mundo están centrados en el territorio bíblico que la Biblia profetizó hace más de 2500 años, que es el Medio Oriente. Las naciones que están disque apoyando que los palestinos tengan un territorio dentro de Israel, saben perfectamente bien, y los mismos árabes lo saben, y los mismos palestinos lo saben, que los mismos Hamás y los mismos palestinos no quieren dos estados dentro de Israel, quieren el pastel entero, quieren todo el Estado de Israel. Así que esto es una utopía, esto es algo completamente fantasioso, es algo que nunca se va a cumplir en la historia. ¿Por qué? Porque el día que se cumpla, pues Israel ya tiene contados completamente sus días, porque Israel no puede vivir dentro de su territorio con su vecino que lo ha amenazado de muerte continuamente. Entonces, el presidente Barack Obama perdonó a Irán y le dejó que siguiera haciendo las centrifugadoras, produciendo el plutonio. Vino Joe Biden y descongeló muchos dinero que tenía Irán para que siguieran con las centrifugadoras. Y viene el presidente Trump y le dice a Irán, ¿sabes qué? Pues ya no vas a producir más plutonio, pero toda la crisis vino desde el presidente Barack Obama, porque fue el primero que le dio la puerta abierta, no vislumbró, no quiso vislumbrar, porque no están ciegos, ¿verdad? O sea, repito, son intereses políticos y económicos. Sabían perfectamente bien que si seguía centrifugando el uranio, Irán iban a producir la bomba atómica. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, el presidente Obama fue el primer anti-norteamericano. Dijo, Estados Unidos no es un país cristiano, es el primer presidente que lo dice. Y luego el presidente Biden, que es su discípulo del presidente Barack Obama, confirmó la política del presidente Obama en el Medio Oriente. Viene Trump, destruye todo esto y comienza a incendiarse el mundo.